Gloria a Dios. Vamos a buscar en el libro del profeta Jeremías, capítulo 42, versículo 6. Dice la palabra: sea bueno, sea malo, a la voz de Jehová nuestro Dios, al cual te enviamos, obedeceremos, para que obedeciendo a la voz de Jehová nuestro Dios nos vaya bien. Señor, te damos gracias, te bendecimos en esta noche. Gracias porque tú nos concedes este tiempo, Señor. Gracias por permitirnos estar en tu presencia, exaltando y glorificando tu nombre, Señor, que merece todo nuestro reconocimiento. Hoy te pedimos que nos ministres tu palabra, Señor, que nos instruyas, que nos alumbres, que nos envíes tu luz y verdad para que éstas nos guíen, que nos tengas misericordia, Señor, y nos ministres con tu Espíritu en el nombre de Jesús. Amén. Gústenos o no, nosotros obedeceremos al Señor, a quien ahora te enviamos a consultar. Así lo haremos para que nos vaya bien al obedecer al Señor nuestro Dios. Aquí en Jeremías 42 encontramos una situación muy particular, curiosa, porque en este punto de Jeremías 42 ya Jerusalén fue tomada y hasta cierto punto arrasada. Por lo menos sus lugares icónicos, aquellos que eran como evidencias de algún esplendor que alguna vez tuvo Jerusalén en tiempos de Salomón, pues en ese punto que les comento, Jeremías 42 ya fue tomada. Ya Nabucodonosor entró y ya hizo con su ejército una desolación tremenda y una aniquilación de algunas personas, a otras las transportó a Babilonia. Y con todo, sabemos que hubo un remanente que quedó allí en esa región. Ese remanente tuvo que, ver su ciudad en gran medida reducida a escombros, y mucho de esto que había, una cierta dinámica, llamémosle comercial, también un cierto orden, una cierta estabilidad que ahí había, pues en ese momento había pasado a ser cosa del pasado, eso que tenían. Mientras esto ocurría, a la par de esto, Nabucodonosor capturó a Sedequías, que había ido huyendo, tratando de evadir esto que él mismo en su desobediencia generó, que era una represalia de Nabucodonosor por una rebelión que Sedequías dejó que se la impusieran algunos de su corte y algunos de los principales de los que estaban cerca de él. Sedequías se muestra bastante flojo, como lo hemos estado estudiando en estas últimas semanas, en estos últimos cultos. Se muestra bastante flojo a tal punto de que ni siquiera puede determinar lo que le pudieran hacer a Jeremías como profeta de Dios en aquellos días, sino que prácticamente él estaba atemorizado frente a yo no sé qué clase de fuerzas él temía en su tiempo. Y finalmente esto le llevó a mantener una posición que a Nabucodonosor no le gustó, que fue una posición rebelde, de no cooperar con este propósito de control que tenía Nabucodonosor, hasta cierto punto pacífico. Nabucodonosor entonces emprende su campaña contra Jerusalén, contra Judá, y en eso Sedequías intenta huir, lo capturan por ahí en un valle, sí, en algún punto, dice cerca de Jericó, dice la palabra que lo capturaron. A él lo trajeron frente al rey de Babilonia, junto con sus hijos, y el rey de Babilonia
ordenó que a sus hijos los mataran frente a sus ojos. Terrible. Eso estuvimos estudiando cuidadosamente en estas últimas semanas. Después de ver esto, por si fuera poco el oprobio que ya llevaba Sedequías por toda su desobediencia y malas decisiones, porque obviamente ahí uno se da cuenta pues lo que es las decisiones, ¿no? Y a dónde lo pueden llevar. En el caso de Sedequías, pues fue un pésimo en ese aspecto, tomando decisiones espirituales y administrativas. Para completar, digamos, la última amargura que le faltara a su oprobio y a su vergüenza y a su dolor, después de ver que sus hijos mueren delante de él, Nabucodonosor le quita los ojos, le saca los ojos y lo lleva a Babilonia como cautivo preso. Allá la historia de Sedequías se desenlazaría más adelante. Entonces, ¿qué pasó allí? Obviamente sin rey, ¿sí? Con una ciudad bastante destruida. Algunos huyeron, se fueron a los desiertos, algunos para los lados del este de Israel, que es lo que hoy se conoce como Jordania, en ese momento territorio moabita, ¿sí? Y así se dispersaron. Otros sí que los cogieron, los capturaron, otros se pasaron a Babilonia porque el Señor ya había hablado sobre la conveniencia de eso, y otros sencillamente quedaron ahí. Sí, se entiende por el contexto que estamos leyendo, todos estos capítulos que preceden al 42, que la gente que quedó pues era gente desposeída, gente que pues de pronto quedó como remanente, que no llamó la atención a Nabucodonosor ni a sus generales, de pronto ni siquiera los consideraron una amenaza. Pero no solo ellos quedaron, también algunos soldados, ¿sí?, que estuvieron dando una lucha contra los babilonios. En ese caos, digamos, quedaron como unos remanentes de ese grupo de los soldados. En Jeremías 42 es precisamente a uno de estos, de nombre Johanán, en quien se presenta esta historia. Pero antes de entrar ahí, para que nosotros entendamos bien el asunto, hay que mencionar que Nabucodonosor deja a un gobernador a administrar lo poco que quedaba, digamos, llamémosle los despojos de la invasión, de nombre Gedalías. Contra él más adelante conspiraron uno de nombre Ismael y lo mataron en una cena diplomática, digámoslo así, que tenían allí. Es muy interesante porque ya en este punto, o sea, era como que el país estaba descabezado, ¿estamos de acuerdo? O sea, sin cabeza, sin orden, sin norte, sin ley, sin ninguna esperanza de tener lo que uno a veces tiene, ¿no? Y casi que no piensa en ello, y es orden social, ¿sí? Que haya una autoridad, que uno se perciba hasta cierto punto seguro, porque hay garantías, porque hay instituciones. Nada de eso ya quedaba. Había como una especie de hombres armados que querían ciertamente tomar el mando, y al final pues les tocó. Había otro que era un ingenuo líder, Gedalías, que no vio venir una conspiración en contra de él, y entonces vemos a un país pues reducido a una expresión casi de mínima, ¿sí? Porque esas cosas que nosotros, por ejemplo, disfrutamos, pues institucionales, que el Estado de Derecho nos confiere, nos da, son de valor. Por eso uno, digamos, sabe que hay delincuencia, sabe que hay rapacidad, sabe que hay rapiña, sabe que hay peligros, pero uno pues sale a trabajar, se confía, digamos, de las instituciones, de la rama judicial, se confía de la policía, se confía, y aunque no es perfecto, sí hay que decir que ejercen, ¿sí? Por ejemplo, ejercen aún un orden a nivel de las propiedades y todo, en todos los aspectos, las notarías, las curadurías, todo, o sea, eso que el país necesita, que la gente, digamos, tiene poco a veces, de ser desmantelado ocasiona un caos terrible. Una autoridad, ¿sí? Bueno, en fin,
Gedalías nunca logró cohesionar lo que quedaba, insisto, se lo ve muy ingenuo, no vio venir conspiraciones, caos en su estado de debilidad que le quedó, en fin. Bueno, en medio de esto está Johanán, que es el que hablamos, ¿sí? Johanán es los oficiales de la gente de guerra, parece ser alguien de algún rango alto de lo que quedó del ejército. Es importante decir que a partir de este momento Jerusalén y Judá quedaría en una especie de limbo, ¿sí?, nacional, en el que ya no habría tal cosa como una soberanía nacional, nada de eso. Se recuperaría años después, tras una orden que dio Ciro el Persa, que podían reedificar Jerusalén y todo lo demás. Asunto similar a lo que ocurrió en el año 70 después de Cristo, cuando los romanos también arrasaron la ciudad de Jerusalén y ya dejaron sin identidad a esa nación hasta 1948, que es cuando Israel vuelve a tener bandera, vuelve a tener instituciones, vuelve a tener soberanía nacional, y también hay que decir que, pues obvio, todo eso no se puede hacer sin un territorio. La ONU le dio el territorio que geográficamente, bíblicamente le correspondía. Entonces, mire estas cosas que acontecen. En medio de este caos, ¿sí?, este Johanán, oficiales de la gente de guerra, con Johanán, hijo de Carea, y otros tantos, ¿sí?, vinieron al profeta Jeremías. El profeta Jeremías, mejor dicho, él tuvo que vivir todo eso. Era tanto el caos que Dios le dijo: vas a comprar un territorio, un terreno, una parcelita para ti, ¿sí?, porque tu primo la está vendiendo, cómprasela. Y él le decía: pero es que, ¿para qué? Jeremías le dijo así, o sea, al Señor, le dijo: ¿estás seguro, Señor? Nadie está invirtiendo, nadie quiere comprar porque pues esto ya pinta muy mal. Dios le dijo: sí, cómpralo y guarda bien, bien guardaditas tus escrituras. Algún día tendrás como demostrar que eso es tuyo y probablemente de tu descendencia. ¿Sí? Con todo, a Jeremías le fue bastante bien en la invasión. Por ahí lo sacan, el general de Nabucodonosor lo honra, le dice: lo que tú quieras, si quieres venir conmigo, yo te mantengo en Babilonia. Si no, te quedas acá. Y ahí tienes la tierra, ahí tienes todo para que hagas y hagas lo que puedas hacer desde ahí. Él decidió quedarse. Eso fue algo que pues seguramente Dios le indicó. Entonces, pero lo cierto es que este grupo de gente llegan con una inquietud muy interesante frente a Jeremías. Eso está podríamos comenzar desde el 2. Vinieron, dice estos, y dijeron al profeta Jeremías: acepta ahora nuestro ruego delante de ti y ruega por nosotros a Jehová tu Dios por todo este resto. Mire cómo se refiere hay unos que restamos aquí, ¿sí? ¿Qué problema? Estamos emproblemados porque nos mataron al gobernador. Ellos temían mucho. Uno de los grandes temores de este grupo era que Nabucodonosor pensara que había otra como especie de sublevación, en la que aún iban a descabezar al gobernador que Nabucodonosor puso, que era Gedalías. ¿Sí? Eso era lo que pensaban ellos. Entonces dice: estamos graves porque este Nabucodonosor, como lo hemos visto varias veces, era de disparar y luego preguntar, ¿sí? Muy peligroso, muy como impulsivo. Con todo, él entendía el valor de la autoridad y de los delegados, dejó ahí a Gedalías. Ese era un gran temor que tenían ellos. Pero entonces dice: ruega a Dios por nosotros, por todo este resto. O sea, ¿qué pasa con ellos? ¿Sí? Pues de muchos hemos quedado unos pocos, mire, ¿cómo nos ven tus ojos? Mire cómo se refiere. Y esto es importante porque en ese momento, cuando los despojos eran enormes, cuando el caos ya había tomado mucha ventaja, cuando las cosas ya iban demasiado mal, en ese momento, mire que estos dicen: a ver, ¿qué dice Dios? Busquémoslo a través del profeta Jeremías, ¿sí? Porque de muchos hemos quedado muy pocos. O sea, digamos que podemos decir algo que usted de pronto ha escuchado más de una vez, dice: tocaron fondo, ¿sí? Y uno dice: y tocan fondo cuando pasa X o Y cosa, pero espérese que la historia se pone bastante interesante y da un giro inesperado, por decirlo menos.
para que Jehová tu Dios nos enseñe el camino por donde vayamos. ¿Sí? Ya aquí ya tenemos que ver qué hacemos. Si hacemos patria, no hay tal cosa como patria en ese momento. Si trabajamos aquí, si vamos y nos rendimos ante Nabucodonosor, si en cambio huimos a otros territorios, porque la cosa pinta muy mal, ya estaba bastante mal. Seguramente en esos tiempos, mire esto, no quedaban lo que hoy conocemos como las tiendas, ¿no? O sea, no, era un momento muy, muy crítico. Mire que cuando hay guerras, por ejemplo, se destruye todo. La tranquilidad, la compra, la venta, todo es bien difícil. Las naciones se logran reponer a eso, ¿sí? Se logran reponer, pero pues sí se hiere bastante esa parte productiva, ¿sí? Por eso nosotros siempre, recordemos, es un paréntesis, oremos por nuestro país. Desmantelar lo que nos hace vivir de forma aceptable aquí es más fácil de lo que quisiéramos admitir. Hay que orar para que el Señor tenga misericordia de nuestro país y podamos seguir disfrutando de tener sus escrituras si las tiene, de que me voy a la tienda y me compro lo que quiero, ¿sí? No soy rico, pero puedo comprar algo, ¿estamos de acuerdo? No soy rico, pero la inflación pues tampoco está tan mal como para no permitirme comprar algo y alimentar a mi familia. Esas son cosas, oiga, ¿sí? O sea, y eso hay que decírselo a los jóvenes, porque los jóvenes no entienden el valor de las instituciones, ¿sí? Y a veces la insensatez, la necedad de la juventud llega a ser tal que, pues, no sé, o sea, es una cosa interesantísima, ¿sí? Bueno, pero lo cierto es que todo eso es importante. En ese tiempo no había eso, ¿estamos de acuerdo? O sea, ya no habría que quizá que el restaurante, que nada, o sea, quedamos un resto de gente, ¿qué hacemos aquí? ¿Cómo nos organizamos para manejar esta situación? Así estaba la situación en Jerusalén, cosas muy, muy graves. ¿Sí? Por eso es que ahí dicen, como tocando fondo, dicen, para que tu Dios, Jehová tu Dios, nos enseñe el camino, porque a ese punto muy seguramente todos decían, lo que dijo Jeremías, lo que dijo Dios, se cumplió. Porque antes de que Jerusalén cayera, sí que había como esta desconfianza con Jeremías. Le decían, no, a nosotros no nos va a venir el mal, ¿sí? Así va a ser, mis hermanos, cuando la gente vea las cosas que se cumplen de parte de Dios. Por ejemplo, una de ellas es cuando usted tenga que darle la cara al juez de toda la tierra. Ahí va a decir, es cierto que ese pastorcito de ahí, de ese barrio ahí donde yo me iba de vez en cuando estuve, decía, ahí sí, ¿estamos de acuerdo? Ahí sí. Él decía que está establecido que el hombre muera una vez y después de eso el juicio. Yo lo escuché y hablaba de Jesús y todo, pero eso era un tema de señoras, ahí yo no me interesaba. Sí. Entonces la gente puede pensar, así algo parecido. En ese momento comenzaron a tomar en serio a Jeremías, dijeron, a ver, consulta tú consúltale a Dios para ver qué hacemos, qué hace este resto que queda aquí. Dice, para que Jehová tu Dios nos enseñe el camino por donde vayamos. ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos? Vamos. Esa búsqueda del consejo del Señor, digamos que es auténtica, ¿sí? Estas personas, si no hubiesen preguntado. Pero el desenlace, insisto, es interesante. Y el profeta Jeremías les dijo, he oído, he aquí que voy a orar a Jehová, vuestro Dios. Le dice vuestro. Ellos le dicen tu Dios, ¿sí? Él les dice vuestro, porque siempre el Señor tiene ese vínculo de afecto y amor por Israel y Judá y Jerusalén. Lo que pasa es que un pueblo que se le planta a Dios y lo desafía ya es otra cosa. Pero dice, vuestro Dios, como habéis dicho, y todo lo que Jehová os respondiere os enseñaré, no os reservaré palabra. Qué bueno, ¿sí? Y ellos dijeron a Jeremías, Jehová sea entre nosotros testigo de la verdad y de la lealtad, ¿sí? Si no hiciéramos conforme a todo aquello para lo cual Jehová tu Dios te enviara a nosotros, sea bueno o sea malo. Y ahí fue donde empezamos la lectura, ¿sí?
sea bueno o sea malo, a la voz de Jehová nuestro Dios, al cual te enviamos, obedeceremos. ¿Sí? Para que obedeciendo la voz de nuestro Dios nos vaya bien. ¿Sí? Mire qué interesante esa forma de pensar de este resto de oficiales, de hombres de guerra. Están pensando, están diciendo, aquí lo que nosotros tenemos que tener es una voz, algo superior, ¿sí? Porque los cálculos ya que se nos fueron, ya no nos salieron bien. ¿Sí? Nos mataron al gobernador con el que hicimos cierta alianza. Nabucodonosor ha de estar informado de esto, ha de venir a quitar lo que quedaba, pues, ¿sí? Es como para básicamente aniquilar lo que quedaba. Está complicada la cosa, aquí no hay nada, bueno, todo eso. Ahora, esta situación que vemos aquí, pues obedece al deseo de ellos de cómo comenzar a levantarse de semejante calamidad. ¿Sí? Mire, dice, para que obedeciendo a la voz de Jehová, nuestro Dios, nos vaya bien. Eso es un deseo que nosotros tenemos, la gente tiene. ¿Sí? Puede que uno no sea lo suficientemente noble para que quiera que a todos les vaya bien, pero sí estoy seguro que cada uno de nosotros quiere que como mínimo le vaya bien a uno, ¿estamos de acuerdo? A su persona, dice, yo quiero que me vaya bien, ¿sí? Yo quiero que las cosas me salgan. Esta percepción era para recuperar algo de lo que se había perdido, poder, digamos, sacar la cabeza de lo asfixiante de su vergüenza, su oprobio, su calamidad, su desastre, ¿sí? Respirar un poco, ¿sí? Esta situación puede replicarse en la gente, es decir, dice, la gente puede ver en Dios esa voz que necesita en algún momento para no seguir cayendo, digámoslo así, para no entrar en más situación. Cuando sienten que han tocado fondo, a veces no. A veces, mire, la forma de gestionar la vida de las personas es como con una expresión que la Biblia nos presenta, que es añadiendo pecado a pecado. O sea, entran en algún tipo de situación y manejan, su manejo de esa situación es lejana, distante al Señor, desconociendo su voz, desconociendo su voluntad. Y es como que si cavaran un hoyo más profundo en ese desastre, en ese dolor, en esa situación. De ahí que el Señor provee en su palabra el consejo para las diferentes situaciones. Y también la consejería viene a ser muy útil en esa parte para la toma de decisiones. Ahora, Dios hoy, pues, no nos va a hablar tan claro como le habló al profeta, digámoslo así, al profeta Jeremías, diciéndole, diles tal cosa, tal, así. Pero de la palabra, del volumen de la revelación que está en la palabra del Señor, uno puede entender lo que es un camino sensato, correcto, en medio de una crisis, en medio de una situación. Nosotros, el pueblo de Dios, digamos que se supone que vivimos en esa como búsqueda, ¿sí? Vivimos como en ese interés por lo que el Señor dice, ¿sí? ¿Qué debo hacer? Y eso es a lo que nosotros le llamamos sujeción. Présteme mucha atención, ¿sí? Que si ya a usted se le para el mosquito, ahí ya reacciona, pero antes no. A eso nosotros le llamamos sujeción. Lo que esta gente pretende hacer es sujetarse. ¿Estamos de acuerdo? Eso es a lo que nosotros llamamos sujeción. ¿De dónde viene ese sentir de sujeción? Del deseo de que el Señor nos muestre, que nos diga cómo debemos hacer las cosas. ¿Estamos de acuerdo? Por lo general, la forma en la que nosotros llegamos a entender que lo necesitamos es por haber dado muchos tiros y no acertado ninguno, que es lo que le pasó a esta gente. ¿Estamos de acuerdo? Nos equivocamos en esto, nos equivocamos en lo otro, nos equivocamos. Entonces, a ver, ¿qué dice Dios? Ya es tarde un poco, ¿cierto? Pero por lo menos digamos que lo están intentando. La sujeción entonces debe provenir de un deseo de usted, ¿sí? De que el Señor pues le ponga orden a su vida, le diga por dónde, ¿sí? ¿Cómo lo va a hacer el Señor hoy? ¿Sí? Hoy lo va a hacer con el siguiente criterio, dándonos con la información que está en su palabra, ¿sí? Pues si yo, por ejemplo, veo que mi padre, por ejemplo, comete algún error, ¿sí? Alguna situación
yo ya tengo un precedente histórico de eso, un precedente de cómo un hijo pudo gestionar, y ahí está Sem, Cam y Jafet. ¿Estamos de acuerdo? Ahí ya yo vi eso. Pues si usted de pronto le persigue su autoridad o alguien que Dios ha puesto sobre su cabeza y todo, ahí tiene el precedente de David. Pues si usted en algún momento tiene que escoger si el mundo o la iglesia y Cristo y su evangelio, ahí tiene el antecedente de Ruth. Y si de pronto a usted, sus hermanos lo dejan desposeído, le hacen maldades y lo dejan en el polvo, pues ahí tiene usted el caso de José. ¿Estamos de acuerdo? Y si a usted de repente lo llama el Señor y le da una tarea desafiante, ahí tiene el caso de Moisés. ¿Estamos de acuerdo? Y así podemos irnos de largo. ¿Sí? O si de repente el mensaje del Señor llega a tu casa, pues ahí tiene usted el comportamiento de Zaqueo, de Rahab, de la tsunamita que le dio posada al profeta Eliseo, y así. ¿Estamos de acuerdo? Pues si a usted lo sacan del trabajo, ¿sí?, y usted de repente queda así como se siente que literalmente lo botaron a su suerte y queda tirado allí, y de repente usted se acuerda que Agar le dijo: Señor, ayúdame, ¿sí?, porque tengo un hijo aquí, este hijo Ismael, que esto yo no lo busqué. Agar se portó mal. O sea, Agar provocaba a Sara, porque qué cosa complicada. Es una mujer envalentonada, ¿estamos de acuerdo? Y con la sensación de superioridad con respecto de su ama. Porque ella dice: yo puedo, esta señora, esta cucha no puede. Sí, y yo puedo, yo le estoy dando hijos al jefe. ¿Estamos de acuerdo? Y esta señora no. Ella comenzó a provocar, y el hijito, el Ismael, también. Vamos, provocaba y todo así. ¿Estamos de acuerdo? Se volvió insoportable. Y Sara no es perfecta. ¿Estamos de acuerdo? Sara entra en una situación, dice: Vesta, y si no te olvides que eres, bueno, en esa época la esclavitud, todo eso es un tema complejo, pero sea como sea, estaba la cosa complicada. Le dijo: me la sacas ya. Y el pobre Abraham, hágame. ¿Sí? Y Abraham la sacó. Y allá no era que la liquidación. Sí, claro. Sí, que la cesantía, nada. Búsquese su destino, ¿sí? Y la sacaron, y allí ella en un momento de mucha angustia, Dios le mandó el auxilio, ¿sí? El auxilio se lo envió, y entonces ella bautizó a Dios: el viviente que me ve. ¿Estamos de acuerdo? Porque a veces la gente va a pasar por situaciones, ¿sí? Pero si su situación es compleja, de muchas aristas, de intereses, de dificultades, pues para eso usted tiene a nosotros, que estamos para servirle y orientarlo. ¿Estamos de acuerdo? Para ver cómo manejar una realidad. Lo que queda, si queda mucho, bien, si hay mucho que administrar, bien. ¿Estamos de acuerdo? A veces la gente viene a la iglesia ya en las latas. ¿Estamos de acuerdo? En la situación más, es como lo que resta. ¿Estamos de acuerdo? Y levantarse de ahí no va a ser fácil, señores. No va a ser fácil. Por eso es que hay gente, por ejemplo, pioneros entre ustedes, ¿verdad? Entre ustedes hay pioneros que no tuvieron, por ejemplo, sus padres nunca profesaron la fe. Profesaron esa fe vana que es la religiosidad tradicional de nuestra región. Pero es que eso es una fe que la verdad es que no sirve para nada, hermano. ¿Sí? No edifica, no da verdad, nada, ¿estamos de acuerdo? No. Eso sí que lo tienen, ¿estamos de acuerdo? Pero eso no sirve para nada, entonces no recibe. Entonces usted viene a notificarse de Dios, y su vida usted ya tomó decisiones, ya por ejemplo fueron padres o madres, ya por ejemplo dejaron pasar oportunidades, ya desatendieron, el tiempo se les pasó. Entonces coger y remontar eso para el tan apetecido bienestar, porque aquí lo que vemos es eso, o sea, ellos están diciendo para que nos vaya bien. Esas son otras palabras, es queremos estar bien. De otra forma, bienestar, ¿estamos de acuerdo? Ya es difícil. Entonces uno ve, por ejemplo, padres que tienen que mantener 2 familias, por ejemplo, pesado, es que, pero ¿para qué se pone? Él te dirá: pues que nadie me dijo. Ahí yo
yo no te culpo, pero digamos que la tienes difícil, ¿estamos de acuerdo? Otra persona, por ejemplo, que no estudió, ¿sí? Que no fue responsable y que su nivel de cualificación es un trabajo de baja remuneración, ¿sí? Y aún así tiene que trabajar duro porque tiene la familia y todo, es difícil. Se puede manejar todo. O sea, usted me dice, ¿desde qué punto vale la pena manejar? Desde todo punto. O sea, yo no necesito tocar fondo. Por ejemplo, en mi caso, mire esto, les comparto esta situación. Se lo compartía a mi hijo en reflexiones así de conversación. Digamos, obviamente, en algunos casos hay que gestionar el privilegio. Los privilegios que suponen estar en una casa, con un tipo de familia, aún eso hay que saberlo gestionar. Pues si yo hubiese sido torpe en el manejo de mis privilegios y hubiese atropellado, por ejemplo, a los discípulos, hubiese quizá dejado arruinado el testimonio de mis padres, pues no sería posible que yo estuviera sostenido por Dios en esto. ¿Estamos de acuerdo? O sea, yo siempre pienso, en este mundo no hay pobrecitos. Por lo general hay gente que ha tenido que tomar decisiones en ciertas circunstancias y ha ido por una o por otro camino, y a veces eso les ha llevado a más dolores, a más dificultades. Por ejemplo, el tema de las deudas es delicadísimo, porque a veces la gente se quiere quitar el yugo de la escasez, pero lo hace de una forma errónea, ¿estamos de acuerdo? Otros no valoran el privilegio, no valoran un hogar, por ejemplo, no valoran una esposa amorosa, leal, no la valoran, eso les... ¿Sí? ¿Sí? Otros, por ejemplo, dejan un vacío en sus hijos y luego cuando los hijos crecen, ese vacío genera problemas y dolor y la persona dice, pues que ya no hay nada que hacer eso. Yo no sé cuál sea el punto. En mi caso, yo entendí lo que Dios estaba haciendo, el llamado del Señor, entendí el privilegio. No puedo decir que no fallé, pero me corrigieron, lo entendí el proyecto que podía darse. Trabajé arduamente haciendo la carrera, comenzando como líder asistente, como líder de intercesión, como asistente en intercesión. Algunos de ustedes, por ejemplo, están dando los primeros pasos en ese sentido, como asistentes en intercesión, por ejemplo, ¿sí? Usted dice, ay, pero qué pereza orar, que una cosa. No sé, si ese es su pensar, ahí ya estás un poquito mal. Si no, asiste, ora, aprende a orar en intercesión. Luego quizá, si perseveras y tienes buena actitud, vas en algún momento, te destacas por perseverante y el líder tiene un viaje o se enferma el líder, cualquier cosa, puedo contar con usted, predique, y usted comienza a predicar. ¿Estamos de acuerdo? Y luego de vez en cuando pasan así esas delegaciones. Así empecé yo, ¿estamos de acuerdo? Entendiendo el privilegio, ¿sí? Por ejemplo, en la parte musical, siempre aprendiendo y soportando arreglistas que a la luz de hoy, que ya yo soy, podríamos decir, un arreglista, pero digo ineptos, hasta en su manejo y todo, pero todo así, ¿sí? Soportando, por ejemplo, los horarios que significaron esas disciplinas. Yo, por ejemplo, estuve en los ensayos de Salem cuando eran el sábado a las 4 de la tarde, eso era pesadísimo, ¿sí? Pero aún así se hacían. Luego pasaron al viernes, por años fueron los viernes, otro tiempo fueron los miércoles, así. Años de formación, ¿sí? Donde se pudo decidir no seguir, donde se pudo decidir pelear con alguien y arruinar el proceso. ¿Estamos de acuerdo? Mire, es que le estoy diciendo, porque la gente quiere que le vaya bien, pero Dios tiene unas actitudes frente a sus decisiones como que si estas no tuvieran peso. Y lo que es peor, quieren meterlo al Señor a que remiende quizá décadas de desaciertos. Cualquiera dice, pero es que Dios puede. Claro que puede, señores. Pero no gratis, porque a Cristo lo mandó. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. ¿Para qué lo envió? Para rescatarnos de la caída.
¿sí? Qué amor de nuestro Señor, ¿cierto? Y por eso es que quien recibe a Cristo recibe la voluntad del Padre, es darnos con Él todas las cosas. Pero eso no va a hacer que usted pase así de acá a acá, ¿sí? De estar muy mal, de haber tocado fondo, a estar muy bien, porque pues, Dios no es un Dios de desorden. Hay lo que llamamos la causalidad, ¿sí? Imagínense que hay ustedes que vienen todavía lidiando con decisiones de hace 10 años, de hace 20 años, ¿sí? Ahí están, para recordarles lo que hicieron mal, ¿sí? Es que es así. Entonces uno puede ser humano, ahí es donde hay que buscar al Señor, sí, pero en serio, ¿estamos de acuerdo? Para comenzar a manejar la crisis. Con el Señor se empieza por ahí, ¿estamos de acuerdo? Y así es en todo, señores. Se maneja primero la crisis, ahí se empieza. Y si tú no tienes crisis, porque eres un joven privilegiado, quizá como lo fui yo, que no tengo ninguna vergüenza en admitirlo, pues a manejar el privilegio, ¿estamos de acuerdo? Y a manejar las situaciones que conlleva una visibilidad, por ejemplo. Y a manejar y administrar todo, hasta la parte emocional, para que luego pues a uno, perfecto no va a ser, pero cuando uno dice que a usted le va bien, pues hombre, ¿sí? ¿Ahí qué podemos hacer? ¿Sí? Que sí, que yo siempre digo que el Señor lo lleva a uno más allá, sí. Que el Señor le da más gracia, sí. Que no todo ha sido acertando, no. Pero sobre una base de prudencia, ¿estamos de acuerdo? Que la voz de Dios ha estado ahí orientando y atención sí que se le ha puesto al menos, pues, como para no irla a embarrar, ¿sí? Porque uno pudo haber decidido, yo pude haber dicho, me quito estos yugos de estar los viernes aquí en este ensayo. ¿Y qué voy a estar aguantando a este compañero mío? Porque yo tenía un compañero en el Ministerio de Alabanza que era, la palabra para eso es impotable, ¿sí? Y así. Y otro dirá, y me quiero quitar los yugos de estar yendo a la iglesia. Los domingos son para mí, dice. ¿Sí? O los viernes son para mí, o los martes son para mí. Cualquiera que sea la decisión. ¿Estamos de acuerdo? Pude haber yo dicho. O con las muchachas que se me cruzaron en el camino en la universidad y todo, yo pude haber dicho es que... Pero a mí había esa espada dentro de mí que decía, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué comunión tiene Cristo con Belial y qué comunión tiene la luz con las tinieblas. ¿Sí? Y yo en el fondo deseaba el ministerio, porque sentía que estaba el bien para mí. Y no calculé qué tanto podía llegar a ser de bueno para mí, porque ahora ya no es un interés superficial, ya es, realmente me doy cuenta que el Señor me salvó, y me honró de una manera irretribuible lo que el Señor, ¿sí? Pero en ese momento, en mi inmadurez, había mucha bruma, había muchas situaciones. Otro tiempo, por ejemplo, le dije a mi padre, recién me metí a la universidad y estaba estudiando administración, yo le dije, papá, necesito hablar con usted, primer semestre. ¿Sí? Yo no puedo más con eso, le dije. Si yo hubiera sabido que esa carrera era así, yo no me metía. Mucha matemática tiene. Y usted sabe que yo me soy medio bruto para eso. ¿Sí? Me dijo, no. En primero, otros le dejan en noveno. En noveno he visto que, ¿sí? En noveno dejan, ¿sí? Pero en primero me dijo, no. Pero es que yo siento que el Señor me llama. Primero, demuestra ahí, ¿estamos de acuerdo? Cumple allí, ¿sí? Trabaja allí, ¿sí? Pero es que me cuesta. No sé, intenta sacarlo, intenta, trabaja por eso, ¿sí? Porque si tú te sales de ahí, ¿a qué te sales? Es una decisión, ¿cierto? ¿A qué te sales? A esperar que algo te calce, que algo te guste. Hoy sé, por ejemplo, que hubiese sido mucho más competente como abogado yo. Vamos, de pronto, ¿sí? Posiblemente. Pero de todos modos saqué la carrera, bendita sea mi roca, y todo eso, y me ha servido, ¿sí? Y me ha servido.
El solo hecho de perseverar en algo ya es una decisión casi que revolucionaria en este mundo de prevaricadores en el que vivimos. ¿Estamos de acuerdo? Esto ya es una cosa, ¿sí? Mucha gente no persevera. ¿Sí? Y le agradezco a mi padre que me lo dijo. ¿Pero qué había? Sujeción. ¿Estamos de acuerdo? Ahí yo dije, le voy a preguntar. Pues hombre, le voy a preguntar porque es un pastor que gestiona las situaciones de la gente, las almas, ve a los mayores, ve a los de mi edad, ve a todos y ve. Por ejemplo, eso es algo que a ustedes jóvenes les sirve, saber que yo no tengo la experiencia de muchos de ustedes mayores, pero no la tengo en mí, pero que la veo y que la entiendo, ¿estamos de acuerdo? O sea, porque uno está frente manejando esas situaciones. Entonces uno a veces sí le dice, no, quieto ahí, pórtate así. Y al final esas decisiones son las que lo van sacando a algo que es lo que, la verdad, si somos prácticos, hermano, todos buscamos que nos vaya bien. O eso no es lo que buscan estos, y ya estaba la cosa bastante mal. ¿Sí? Entonces la sujeción parte de allí, ¿estamos de acuerdo? La sujeción es decir, por ejemplo, quiero dejar a mi esposa porque ya no aguanto más, porque es obsesionada con alguno dirá, con el aseo, otro dice, es que mujer no me trata bien, y las mujeres dirán lo que sea, podrán decir cosas. Ahí hay que decirle, Señor, ¿tú qué quieres? ¿Qué debo hacer? Porque algunos quieren quitarse el yugo, ¿sí?, para divertirse como un adolescente nuevamente. ¿Estamos de acuerdo? Para eso nomás. ¿Sí? A ellos se les olvida que la gracia va a pasar, que la monotonía va a volver. ¿Estamos de acuerdo? Y que van a tener que enfrentarse a una realidad muy parecida, que es lidiar con otra persona imperfecta, tal vez más imperfecta que la primera. ¿Estamos de acuerdo? Así es. ¿Sí? Pero cuando uno le dice, Señor, ¿qué? A veces, mire, señores, hay cosas que usted no debería preguntar. ¿Sí? Por ejemplo, sobre un tema básico, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. No os unáis. Ahí no usted va a llegar, pastor, mire, que conocí una persona, ¿sí?, que usted verá lo bonito que es, lo bonita que es, ¿sí? Amable, me tira piropos, es todo lo que yo sé. Pintoso, me echa hueso, como dicen, ¿no? Entonces, ahí uno primero le dice, tráelo a la iglesia. A ver, vamos a ver qué pasa. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ver qué pasa con eso. Porque no es de todos la fe. ¿Estamos de acuerdo? Y aquí ha habido un puñado de gente que esa le ha salido bien, oiga. Los traen y resulta que luego les caminan y andan y todo. Sí, pero eso es una cosa casi que estadísticamente muy improbable. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Puede ser. Porque uno no va a descartar las cosas porque sí. ¿Sí? O sea, uno no va a decir, no, no, pues si estás en un ambiente de trabajo, que es donde ya uno puede pensar más o menos en emparejar, porque en el estudio debería no darse uno ese privilegio. Sí, en el estudio no. Pero ya cuando está trabajando y todo, y conoce, entonces, bueno, a ver qué pasa. Pero si tú ves que no, y que no, y que no, y tuve un caso, pues yo no, el ministerio en general tuvo un caso con una persona que no es que no creía, no, es que era opositor, ¿sí? Y tragadísimo. Y el pastor que nos comentaba ese caso y dice, y ojalá fuera bonita, fea, le dijo. ¿Sí? Pues qué gente bruta, hermano, perdone la palabra, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, si a uno le vienen a preguntar desde la pretendida sujeción, porque la sujeción, usted sí tiene que demostrarla, Señor. Eso es otra cosa. ¿Estamos de acuerdo? Aquí están diciendo, nos guste o no, y ahorita se los leo. ¿Estamos de acuerdo? Nos guste o no. Una vez pregunta y ya ahí mismo está metiendo toda la información que necesita para obtener la respuesta que a uno le gusta. No, meta la información que es. ¿Esa información qué es? ¿Estamos de acuerdo? Esa es la que le va a servir a usted meter, la información que es. Entonces, que era opositor, que se burlaba de las cosas de fe. Claro, porque para los que se pierden las cosas del Evangelio son locura. ¿Estamos de acuerdo?
Así dice la Biblia. ¿Qué va? ¿Para dónde vamos ahí? Entonces el pastor puede que amablemente le bote la corriente, pero ya tiene perdida esa batalla, porque eso no debería preguntarlo, ¿estamos de acuerdo? A menos de que hablemos de una persona que pues nunca escuchó ese versículo, ¿sí? Y mucho menos tuvo tiempo de leerlo, porque sí que está bien intrincado en las escrituras, ahí metido. O sea, no es el verso en el cual abren las Biblias en las casas los católicos, ¿cierto? No os unáis en yugo en desigual con los incrédulos. Ese no es el Salmo 91, porque ellos quieren las alas del Señor para todo, pero en sujeción cero, ¿estamos de acuerdo? Esa es la diferencia. ¿Sí? Entonces, pero usted me dice, esto tú quieres que me sujete a usted. No, Señor. No vas a poder. No vas a poder conmigo. Conmigo solo puede el que se sujetó primero a la palabra. ¿O yo? ¿Sí? Ahí. ¿Sí? Es que decir las cosas como son. Por el pretendido bienestar que tanta gente dice. ¿Estamos de acuerdo? Aquí Johanán le dice, para que nos vaya bien, pues a ver, si alguito respiramos porque esto está grave, luego más conspiran contra mí, dijo Johanán. Johanán se la olió más o menos bien. O sea, conspiran contra mí, es un problema, lo que Dios me diga yo hago. Al final esa sujeción fue frustrada. ¿Por qué? Porque uno puede decirle, Señor, ¿qué hago? Pero cuando Dios le dice qué hace, ahí se levantan grandes dificultades. Por ejemplo, el miedo es una, la falta de fe es otra, las ambiciones, el orgullo puede ser una, ¿sí? El orgullo es un problemón serio y aquí lo vamos a tocar si nos da el tiempo para eso. Ya me fui de largo, pero bueno. Aconteció que al cabo de 10 días vino palabra de Jehová a Jeremías y llamó a Johanán, hijo de Serea, y a todos, y les dijo, así ha dicho Jehová el Dios de Israel, al cual me enviasteis para presentar vuestros ruegos. Pero antes, leamos en la palabra de Dios para todos, si es que está allí en las pantallas, ese verso 6 del capítulo 42, Jeremías 42, 6. Gústenos o no, dice, ¿sí? A ver, 42, 6. Es que la Reina Valera dice, sea bueno, sea malo, ¿sí? Pero la palabra de Dios para todos lo traduce bastante, pienso yo, satisfactoria. Dice, gústenos o no, nosotros obedeceremos. ¿Sí? Y sí que tenían el deseo ellos, pero luego ya entran los temores, entran las suspicacias, entran las dificultades. Si continuamos leyendo, mire lo que pasa. ¿Cuál fue la dirección, así fugazmente, porque no tenemos mucho tiempo, que Jeremías les habló de parte de Dios? Quietos aquí en esta tierra. Aquí en esta tierra, atención a esto, Jeremías 42:10, ¿sí? Cuando uno hace la voluntad de Dios, uno no tiene que estar viendo que un país le va mejor, que a otra persona le va mejor y que me voy a ir donde Él está. Por ejemplo, eso pasa mucho en la migración. Usted sabe cuánta gente atraviesa, por ejemplo, diariamente el tapón del Darién con esa aspiración de bienestar del otro lado, que está por lo general en Estados Unidos. Esos son, pero mucha gente va a perder la vida ya. Y si uno se pone a ver, uno no los culpa, porque pasan a veces dificultades tan serias acá, que hacerse esa carrera, pues no es que sea perder demasiado, ¿estamos de acuerdo? Y llegar al otro lado da esperanza de vivir mejor, claro, país que por muy mal que estés, pues vas a recibir en dólares, eso sí, a trabajar como una maquinita, porque es muy diferente, ¿no? Pero algunos lo logran, otros no lo logran, otros lo intentan una vez y no lo intentan más, otros lo intentan varias veces, ¿sí? ¿Por qué es eso? El bienestar, señores. Algunos de ustedes tienen la inteligencia suficiente para saber que es con el Señor que se viabiliza un poquito más. ¿Estamos de acuerdo? Hasta ahí. Mire lo que les dice. 42:10. Si os quedareis quietos en esta tierra, os edificaré y no os destruiré. Os plantaré y no os arrancaré, porque estoy arrepentido, dice, del mal que os he hecho. O sea, al Señor le dolió. Es como ese padre que dice, uy, como que me pasé, ¿no?, con ese castigo. Pero
Ahí está la justicia. No temáis de la presencia del rey de Babilonia, del cual tenéis temor. No temáis de su presencia, ha dicho Jehová, porque con vosotros estoy yo para salvaros y librarlos de su mano. Y tendré de vosotros misericordia, y él tendrá misericordia de vosotros, y os haré regresar a vuestra tierra. ¿Sí? Hasta ahí uno dice, listo, ya nos dijo, hay que quedarse. Si quieren y tienen el tiempo y el interés, lean lo que acontece después del versículo 10, 11 y 12 y se van a dar cuenta del desenlace y lo que yo llamaría la pretendida sujeción. Hasta dónde uno es capaz de preguntar algo y realmente hacerlo. Esta gente no pudo. ¿Sí? Pues en algún momento yo, por ejemplo, pregunté y se los compartí en un momento. Le dije, yo tenía un deseo, por ejemplo, de tener a mis hijos con nacionalidad norteamericana, porque había visto que era posible. En mis viajes allá, yo vi que había gente que lo hacía, vi que no era como tan, digamos, descabellada la idea de que con algo de logística y un poquito de manejo podía yo hacer esa maniobra, digámoslo así. Y cuando tenía averiguado todo, yo hice un viaje por ahí en el 2016, antes de que Sebas naciera. De hecho, fue con él en la barriga, pero faltando un tiempo de que él naciera, averigüé ginecólogo, hospital, costo, porque allá es otra cosa, y todo, averigüé los anestesiólogos, todo eso. Y me vine con una idea en la cabeza de que eso iba a costar X cantidad de dinero. Y yo dije, y si cojo aquí, vendo acá, y pido acá, y presto por aquí, y luego sí, con las millas viajo. Así hacía todo, serie de cálculos, decía yo. Listo, decía, tal vez la puedo sacar. Y mis hijos quedan pues con una nacionalidad fuerte, con un pasaporte que le abre las puertas en casi cualquier país, ¿sí? Y si las cosas acá se ponen color de hormiga porque la izquierda está muy fuerte, pues volamos para allá, ¿cierto? Rico, y luego me hago nacionalizar y yo todo. Llegó el momento de decidir, y el momento era irle a preguntar al Señor. Llegó ese momento. Entonces fui y le comenté a mi padre como mi sacerdote. Dije, mire papá, pasa esto, tengo esto, mire esto cuesta tanto, yo pensaba que si de pronto ustedes me daban y yo de pronto aquí, y si de pronto aquí, y mientras tanto sí, serán unos 20 días y todo, y mientras tanto transmito, y una cosa y la otra, y está listo. Me dijo, el Espíritu Santo no me da paz sobre eso, dijo. Y yo ahí decía, oh, Dios mío, está complicado, ¿para qué pregunté? ¿Sí? Ya era tarde. Al final me dijo, no, el Señor te va a prosperar en la medida que Él sea para ti un lugar más seguro que cualquier nacionalidad y que tú los dejes enganchando a tus hijos a esa esperanza de estar en su obra. ¿Sí? ¿Qué quería yo? Se los dejo así, se los comparto. A mí siempre me ha gustado la vida amplia, la vida despacio, la vida, el estilo de vida norteamericano cuando va bien, porque allá también se vive muy mal, pero eso del tiempo, a mí me gusta, por ejemplo, el asado, a mí me gusta la zona verde, a mí me gusta el espacio, a mí me gusta tener mis instrumentos, me gusta. Eso es una cosa, usted sabe, difícil. Uno compra espacio, a ver, es cosa difícil, ¿cierto? Y yo no sé, Colombia, ¿qué le va a pasar? Yo no sé. Tampoco Estados Unidos, ¿sabe? No se sabe. Las cosas como están en el mundo, así mucha estabilidad como que no. Pero el Señor obedecí esa orden. Le dije, listo, sepulto eso. ¿Qué significó eso para mí? Dejar a un lado todo ese deseo y renunciar a ciertas posibilidades, a la misma vez que ciertos retos. Y decirle, Señor, me quedo y confío en ti y te dejo a mis hijos en tus manos. Que tú eres mejor que un pasaporte, tú eres mejor que cualquier cosa. Lo fui entendiendo. Yo no sé si he cosechado todo lo que se puede cosechar de eso, pero yo siento que lo que ha habido de cosecha de eso ha sido tremendo. O sea, aquí les digo, para la gloria del Señor, yo vivo como quería vivir. ¿Sí? Así. Tengo lo que me hubiera gustado tener allá. ¿Sí? Pero ahora, cuando miro lo que me sostiene, no es ni un pasaporte, ni nada.
ni un trabajo, ni ganar en dólares, ni nada. Lo que cuando veo es que estoy siguiendo al invisible. ¿Estamos de acuerdo? Siguiendo su palabra. ¿Pueden complicarse las cosas? Claro, por supuesto que sí, pero ojalá que no sea por una torpeza mía, porque aquí lo que vemos es que la sujeción te puede llevar por un camino en la que luego tú digas, no, es que la vida es muy difícil, pues, pero claro, si es que no le preguntaste al Señor, y cuando le preguntaste, hiciste la mague de que ibas a hacerle caso. ¿Sí? Otra cosa fue que realmente lo hicieras y que en alguna cosa murieras a un deseo, una aspiración y que esto y lo otro. Vamos a orar.